Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Do menor con bajo en Fa. Ya hemos visto en algunas ocasiones acordes que tienen el bajo cambiado. Esto de la barra y la nota, o decir con bajo en, significa que la nota más grave que vamos a hacer en el acorde es ese Fa. Un acorde de Do menor, que sería en este caso aquí, tendría el bajo normalmente en Do. La nota tónica de Do menor obviamente es Do. Muchas veces cuando veis estos acordes con bajo cambiado se trata de inversiones, ¿vale? Es el mismo acorde que la nota más grave cambia. Pero para que esa nota de detrás de la barra nos indique que es una inversión, la nota tiene que pertenecer al acorde. Y en el caso de Do menor, Fa no pertenece al acorde. Por lo tanto, simplemente estamos hablando de una nota con bajo cambiado, que por cuestiones de nota de paso o para agregar algún tipo de tensión, los músicos emplean esos cambios de bajo, para darle más riqueza a la armonía, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un Do menor. Si en lugar de utilizar el Do como nota más grave, utilizamos el Sol como nota más grave, la quinta, estaríamos haciendo una segunda inversión de Do menor. Pues para hacer un Fa habría que sustituir ese Sol por un Fa, por ejemplo. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es, os enseño a ponerlo en 3 posiciones. Ya sabéis que hay más de 3, pero estas son las que más utilizaría yo, aunque no es un acorde que se vaya a utilizar mucho, ¿eh? Es en casos muy contados, cosas muy concretas, ¿vale? Este primero que ya os he enseñado, podríamos hacerlo con una media cejilla, en el traste 3, que abarque las 4 primeras cuerdas, y luego con el dedo 3, traste 5, cuerda 3, y dedo 2, traste 4, cuerda 2. Entonces, la tónica, o la nota más grave del acorde, estaría en la cuarta cuerda. Si queremos que esa nota más grave esté en la quinta cuerda, lo que vamos a hacer es, ponemos nuestro Do menor, cuya nota tónica debería ser la sexta cuerda, ¿vale? Aquí, en el traste 8. Y entonces lo que haríamos sería nuestra cejilla en el traste 8, y quitamos el dedo 3, y si queréis incluso el dedo 4, lo sustituís por ese dedo 3, para tener nuestro Fa. Entonces sería esta cejilla en el traste 8, y el dedo 3 en el traste 10 de la cuarta. Y tocaríamos de la quinta a la primera. Y por último, si queremos hacer el acorde con la nota más grave en la sexta cuerda, pues lo que podemos hacer es hacer un Do menor aquí y añadimos el Fa en la sexta. Solo tocaríamos estas 4 cuerdas, ¿vale? Por lo tanto, dedo 1, traste 1, cuerda 6, dedo 4, traste 3, cuerda 5, y dedo 2, traste 1, cuerda 4. Y el Sol, o la cuerda 3, al aire. Y aquí lo tendríais, Do menor con bajo en Fa. Aunque ya os digo que es un acorde que vais a utilizar muy poquito. Vale, sed buenos.